Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Hoy es la penúltima clase. Vamos a ver rápidamente algunos reyes así seguiditos que me pareció interesante. Y nos vamos a situar entonces en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 24. Nos vamos a regresar, porque la semana pasada habíamos concluido ya el último rey, pero nos vamos a regresar y habíamos visto a un rey llamado Asa. Después de que él muere, vienen una serie de reyes que hicieron esto, miren. Reinado de Nadab. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 22. Nadab, versículo 25, perdón. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. ¿Se acuerdan que el reino había sido dividido? El reino del norte y el reino del sur. Bien. Dice entonces que Nadab era hijo de Jeroboam y comenzó a reinar mientras reinaba Asa en Judá. Y dice que reinó sobre Israel 2 años. Versículo 26. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. ¿Quién fue su padre? Jeroboam. También ya lo vimos ese rey al principio, que hizo un desastre, ¿no? Provocó al pueblo a la idolatría, a la fornicación, de una forma impresionante. Bien. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Esto, hermanos, es como un patrón de conducta que se repite una y otra vez, porque el corazón del hombre es el mismo. Y siempre va a ser así. Versículo 27. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Subrayen esa palabra, conspiró contra él. Y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. ¿Qué tenemos aquí? El mismo corazón buscando el poder. No da la Biblia evidencia de la razón del por qué lo mató, pero algo ha de haber hecho que lo hizo que lo matara. Pero tenemos entonces a un rey asesino. Dice que lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa y reinó en lugar suyo. Si ustedes recuerdan, ya había habido asesinatos y conspiraciones en los mismos reyes. O sea, una actitud que se repite una vez más. Y dice, y cuando él vino al reino, o sea, Baasa, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta que hice en esas clases. ¿Quién mató a Nadab? ¿Quién? Baasa. Baasa lo mató. ¿Y de quién provino la orden? ¿Por qué? Porque fue el juicio de Dios usando la vida de otra persona. Entonces viene otra pregunta. ¿Dios es un Dios asesino? Esa es una de las constantes de los ateos, que siempre señalan y juzgan a Dios como un Dios asesino.
que manda matar pueblos, que manda matar niños, que manda matar bebés, que manda matar hombres. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta ante una pregunta o un ataque de un ateo así? O sea, ¿por qué Dios manda matar? ¿Qué no es el Dios de la vida? ¿Qué no es el Dios del amor? ¿Por qué te usa a ti para matarlo a él? A ver, ¿por qué te usa a ti para matarlo a él? Y además, ¿quién cometió el asesinato? Tú. ¿Quién es el culpable del asesinato? A ver, como dice por ahí un maestro, échate ese trompo a la uña. O sea, a ver, quiero escucharlos. Levante la mano, ¿quién quiere opinar? A ver, hermana. ¿Alguien más? ¿Mano? Eso le dijo Dios al profeta Samuel, ve y mata al rey. O sea, si hay una orden expresa. Puede ser circunstancial, pero en este caso fue un juicio. O sea, sí se entiende tu postura. ¿Hermana? Ok, ahí les va. ¿Dios puede matar a una persona? Sí. O sea, sí. Hasta aquí llegaste y se acabó. Lo puede hacer directamente, de una forma fulminante. O sea, Dios te para el corazón, etcétera, o te fulmina, como ya lo ha dado evidencia la Biblia. La otra es que Dios utiliza a hombres que de antemano Dios ya sabía el corazón inclinado hacia el mal. Y la evidencia bíblica de lo que estoy diciendo es la vida de Judas. ¿Ok? Dios tenía que elegir a un hombre que lo traicionara y quisiera todo lo que hizo Judas, porque Judas no se iba a arrepentir. En el caso de Baasa, Dios lo utiliza como instrumento para ejercer su juicio sobre Nadab. ¿Ok? Pero vamos a ver más adelante lo que sucede. No me quiero adelantar, porque todo va ligado. O sea, es impresionante cómo la Biblia lleva una lógica y cronología impresionante. Bien, entonces dice, versículo 28, lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Silonita. Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Aquí se emite juicio. Había una costumbre de que, una vez que matas al rey tienes que matar a todos para que no existan reclamos y problemas posteriores. Bien. Versículo 31. Los hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Sí. 32. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Nomás imagínense los pleitazos constantes, siendo hermanos, siendo hijos de Abraham, los dos, y bueno. Versículo 33. Bueno, queda Baasa al frente. En el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años este asesino. E hizo lo malo, obvio, ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Lo que mal empieza, mal acaba. Proverbios 50.500, ¿verdad? O sea, esto es algo interesante, porque ¿cómo pretendías reinar de una forma correcta cuando comienzas asesinando a un hombre? O sea, no es así. Bien, capítulo 16, versículo 1. Y dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Pregunta, y hago un paréntesis,
¿Dios lo puso a él o él se puso a sí mismo? A ver, hermanos. O sea, piénsenle. Dice que Baasa asesinó, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. A Nadab. Baasa asesina a Nadab y él se pone a sí mismo. ¿Por qué entonces dice que Dios lo puso? Dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Exactamente. ¿Lo cachó? Aunque Dios no lo puso directamente porque Él se puso a sí mismo, Dios en su soberanía permitió que este hombre llegara al reino. Por eso le dice, yo te puse, aunque no fue directamente, fue la soberanía permisiva de Dios. ¿Se entiende, hermanos, lo que es la soberanía permisiva? Sí, ¿verdad? Ok. Por eso Dios le dice, yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo, te permití llegar ahí. Sin embargo, dice, has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa, o sea, tu nombre, y la posteridad de tu casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Esto era algo sumamente vergonzoso. Era un juicio terrible, porque ¿quién más murió comido o lamido por los perros? Jezabel. O sea, un juicio muy penoso. Bueno, a ese nivel Dios llevó ese juicio. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está escrito en el libro de las crónicas? Sí. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Vean ustedes cómo va la línea de estos reyes tan consecutivos, tan rápidos que, bueno, así fue. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, que acabamos de leer en los versículos anteriores, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque la había destruido. Pregunta, piénselo, hermanos. Oye, a mí me gustan las preguntas para que piensen. Pregunta, ¿qué no se supone que la Biblia dice que los hijos no pagarán los pecados de los padres, sino que cada uno va a pagar los suyos? Entonces, ¿por qué Dios aquí dice que Él va a ir también contra su hijo? Dice, pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa. ¿Se contradice Dios en su palabra? Respuestas, hermanos, respuestas. Sí. Pero aquí la pregunta es, Dios aquí está diciendo que también iba contra el hijo de Baasa. Iba a pagar también, iba a hacer lo mismo. O sea, si Dios dice en su palabra que los pecados de los hijos son independientes de los padres y los hijos no van a pagar por lo de los padres, ¿por qué aquí ya está anticipando Dios un juicio sobre su hijo? Esa es la pregunta. Ese es un tema muy profundo. Se llama las maldiciones generacionales. Se ha tratado ese asunto de manera teológica. Hay mucho debate si sí o si no entra esto. Porque efectivamente eso es lo que dice el texto. No me voy a meter ahí porque si no va a ser Es que, bueno, ese texto habla de maldiciones. Aquí está hablando de juicio. Por ejemplo, es muy diferente una maldición a un juicio. Pero en este caso está hablando Dios de un juicio. Dice, voy a retomar para no perdernos.
Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra toda su casa. Y da la razón. Ahí está la respuesta, hermanos. Lo que pasa es que, bueno, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocando la ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Baasa? Lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Ela? Lo malo ante los ojos de Dios. Por esa razón, Dios continuó con la línea de juicio. Versículo 8. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. ¿Qué dice a continuación, hermanos? Y conspiró. Vuelva a subrayar esa palabra. Le dije en un principio que subrayara también el otro. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Qué interesante es cómo se cumple la palabra de Dios, lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento: el que a hierro mata, a hierro muere, le dijo a Pedro. El que mata a espada morirá. Y esa es una ley inquebrantable. ¿Qué hizo Baasa? Mató a Nadab. Se conspiró contra él. ¿Qué está sucediendo ahora? Exactamente lo mismo. Otra persona, otro hombre, está conspirando contra su propia casa. Exactamente lo mismo. Por eso, hermanos, ¿cómo dice un refrán? No se me fue el refrán. Pero el punto es que lo que tú y yo hagamos, eso mismo vamos a recibir. Lo que siembras cosechas. Entonces tengamos cuidado de nuestras acciones con los demás, porque tarde o temprano en el ciclo de la vida, en algún momento nos va a alcanzar. Y te vas a acordar, yo también hice lo mismo. Y me están haciendo lo mismo. Por eso hay que sembrar lo bueno. Siempre. Ok. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Siempre va a haber gente que desea el poder y son de los más allegados. Bien. Y estando él en Tirsa, o sea, Ela, bebiendo y embriagado, o sea, borracho, en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató. Así, tal cual hizo su padre con Nadab. Y en el año 27 de Asa, rey de Judá, reinó en lugar suyo. ¿Quién quedó al frente ahora? Simri. Bien. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Exactamente lo mismo que hizo Baasa con toda la casa de Nadab. Y pasaron muchos años, Pero aquí el punto o lo interesante es notar que no solamente se fue contra su casa, sus papás, sus hermanos, sus primos, sus tíos, ahora se extendió a amigos cercanos. O sea, gente que no tenía nada que ver en la línea real. Así es como alcanza el pecado. Ese es el alcance. Por eso, a veces cuando leemos o vemos notas en noticieros de que agarraron a alguien, también agarraron a los que estaban en la bola. No tenían nada que hacer ahí, pero ahí estaban y se los llevó también. Son las consecuencias. A veces arrastramos gente inocente. En este caso, bueno, no era tan inocente porque estaban con gente así, ¿no? Bien, versículo 12. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa. ¿Qué dice ahí? Conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Vuelve Dios a emitir su juicio con Baasa, ahora lo hace con Ela.
por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas? Sí. Seguimos. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó entonces a reinar Zimri, y este pobre rey reinó 7 días en Tirsa. No, es que fue relámpago. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. O sea, le informaron al pueblo lo que había pasado en la casa real. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, vean ustedes lo que sucede. Se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Él solito se mató. Cometió suicidio. Tarde o temprano, hermanos, nuestros pecados nos van a alcanzar. Y subió Omri, ya prendió fuego a la casa consigo y así murió. Esto fue de película. No sé no había gasolina, no sé cómo le hizo, pero así lo hizo. Dice, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri, la conspiración que hizo, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas? Sí. Ven ustedes, uno tras otro, uno tras otro. Y finalmente terminamos con Omri, al frente. Dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. O sea, ya estaba dividido el reino, norte y sur. Ahora el mismo pueblo fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. Y la otra mitad seguía a Omri. O sea, esto es algo muy peculiar en la naturaleza humana, que siempre va a haber divisiones en una familia y en una iglesia. ¿Sí? Gente que va a apoyar a cierta persona y otros a otro, así, y siempre será así. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, que ha de ser del partido PT o algo así, que no tuvo fuerza. Y Tibni murió, no dice la causa, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Y reinó 12 años. Vean ustedes cuántos reyes vio pasar Asa. O sea, Asa estuvo bien tranquilo en su reino y pasaron todos los que llevamos ya. Son 3. Y reinó 12 años, en Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Pero seguimos con la línea. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y vean ustedes, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. O sea, la maldad, como dicen por ahí, no tiene límites. Hizo peor que sus antecesores. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. La idolatría, hermanos, siempre va a desviar el corazón
siempre. Nosotros leemos estas historias y pueden parecer hasta irrelevantes, ¿no? Pues sí, mira, pues mató, conspiró, hizo esto, hizo aquello. Pero todo esto tiene un significado en nuestras vidas. Tipifica nuestra vida. Cada uno de estos reyes que hemos visto es nuestra vida. O sea, todo lo que podemos aprender de ellos. Y si ustedes notan, el pecado constante de Israel siempre fue la idolatría. Desde tiempos de Moisés, siempre fue la idolatría y sigue siendo el pecado por excelencia en los cristianos. Más allá de la inmoralidad, de la fornicación, todo esto es la idolatría. Porque cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, todo lo demás es idolatría. Lo que tú me llames, lo que tú me nombres. Y siempre va a ser un pecado delante de Dios. Esa idolatría. Bien. Dice entonces ahí, termina, los hechos de Omri y todo lo que hizo, las valentías que ejecutó, también están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, la ciudad que él compró. Y reinó en su lugar suyo Acab, su hijo. Vean ustedes que estos reyes que acabamos de ver hoy, ninguno fue sepultado en la ciudad de David. Porque no tuvieron honra. Porque no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. A continuación, dice entonces que se levanta el famosísimo rey Acab. Es muy extenso este rey Acab porque a la par con él está Elías. Ya no va a haber tiempo. La semana que viene voy a tratar de sintetizar. Pero ya a partir de aquí está Acab y Elías y después se levanta Eliseo, que son enseñanzas bien, bien padres, muy profundas, muy interesantes, que ocupan su propio estudio, ¿no? Pero Acab, pues bueno, sabemos quién fue este rey perverso, malvado, que se casó con Jezabel, famosísimos en la Biblia. Hicieron cosas tremendas. Y fueron reyes de Israel. Que eso es lo más sobresaliente, ¿no? O sea, como gente tan perversa, tan como Acab, fue rey de Israel. Permitido por Dios. Tremendo. Y reinó muchos años. Porque, o sea, ¿por qué Dios no termina con los malos gobernantes? ¿Por qué Dios no fulmina a toda esa gente? No lo va a hacer, hermanos. No lo va a hacer. Dios puede acabar con la maldad en un instante. Sí lo puede hacer y puede, pero Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer. En su soberanía pues, solo puede, pero la realidad es que bíblicamente estamos viendo que Dios permite que haya malos gobernantes, perversos aún dentro de la iglesia, con un propósito. Porque siempre que termina la vida de un hombre, hay un propósito y hay una enseñanza, que es la que estamos nosotros leyendo ahora, después de 5,000 años. Entonces, lo dejamos hasta aquí, ya por la hora, son 5 minutos. Y terminamos entonces la siguiente semana con las cosas más importantes del rey Acab. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de los jinetes de la Biblia, de las cabezas? ¿No? ¿Todo está bien? Entonces, le dejamos hasta aquí. Que pasen buenos días.